exhibición de ganancias, bueno, ahora se restituye. Danos plata, danos cargo, danos comisiones. Queremos morder lo máximo que podamos de esta torta. Y entonces ahí sí, vamos a ver cuántas de estas porquerías aprobamos. ¿Qué expectativas se puede tener en estos personajes? Y después, bueno, acá Javier mencionaba a Juan Grabois respecto al peronismo. ¿Sí? Porque Juan invocaba dónde está el peronismo en su conjunto. Aunque ojo, porque Juan es un hombre muy amplio, muy extenso. Él quiere un frente popular, ¿sí? muy progresivo. Dijo que venga la coalición cívica también, que venga Lilita. Un frente popular con Lilita y su destacado rosario en el cuello, no se le niega a nadie. Entonces, bueno, ¿dónde está el peronismo? ¿No? ¿Y dónde está el peronismo? Es una excelente pregunta. Lo vimos con la CGT, lo vimos con la 2CTA, lo vimos con algunas que otras organizaciones, pero a nivel de la dirigencia política, a nivel de las grandes cúpulas del hoy diezmado peronismo, que encarnaría en Axel Kicillof una suerte de proyección política como post-kirchnerismo y un futuro líder. Algunos dicen que todavía Sergio Massa conserva cierto prestigio y posicionamiento. Bueno, en este país puede ser, como están las cosas. Pero ¿dónde está el peronismo? ¿Qué expectativa podemos tener entonces en el peronismo que no sabemos si está agachado, agazapado, escondido, buscando negociar, viéndola por TV a esperar a ver si hay una revuelta popular y cómo canaliza? Son tiempos que la clase obrera, que el pueblo pobre no puede esperar. No se pueden esperar los tiempos de la rosca política. Si este Congreso tiene que dar marcha atrás con este engendro, eso va a ser por la enorme presión popular que haya, que exista. Y es muy importante acá enmarcar el problema temporal de la crisis política que nos atraviesa. ¿Quiénes dominan los tiempos? Lo que Milei denomina la casta, que históricamente ha servido los intereses siempre de las mismas clases, o los tiempos los domina la clase obrera, el pueblo, los trabajadores informales. ¿Quiénes dominan el tiempo? Es muy importante poder situar esto. Porque creo que escuché una entrevista de Grabois, estoy escuchando seguido a Grabois, bueno, Juan, si alguna vez nos ves, agradecenos el tiempo que estamos brindando, porque te juro que no lo planificamos esto. Una entrevista con Futavecchia. Le pregunta, ¿qué opina para describir más o menos la claridad de Milei y algunas cuestiones? ¿Qué opinas de Milei hablándole a espaldas del Congreso? Y Grabois, lejos de que quizás mostrando este carácter semi-outsider que siempre se presenta, pero con un rasgo de claridad en algún punto, dice, lo envidio. Porque en un punto Milei tuvo la claridad de ver esto, de ver que el Congreso como tal, y que hizo toda su campaña electoral y todo su despliegue político, criticando la casta política, que obviamente hemos visto que poco le ha tocado los bolsillos, aunque ahora amaga a tocar el bolsillo en este sentido de no querer aceptar la rosca, se ha parado frente a espaldas del Congreso y le ha hablado a su pueblo. Lo que entraría para muchos en justamente esta definición de populismo de derecha. A lo Trump. A lo Trump, por ejemplo. A lo Trump. Entonces mostrando, primero para que quienes decían, no, bueno, el 2001 se ha cerrado, porque se ha normalizado la alternancia capitalista, la democracia, está en pleno funcionamiento, a veces gobierna la centro-derecha, a veces gobierna la centro-izquierda, estamos en pleno funcionamiento, no olvidémonos de esas cosas, y bueno, como mucho queda como rémora, queda estas organizaciones sociales que, bueno, que cada tanto cortan la ruta para negociar mejor sus planes. Pero efectivamente han mostrado que no se ha normalizado la democracia capitalista. Milei vino a denunciar esto, pero, y acá la gran pregunta, analizar por qué ha venido a desnudar todo esto. Ha venido a desnudar que la democracia como tal, he escuchado a algunos mencionar que para muchos libertarios, libertad y democracia son... No pueden convivir, o sea que la democracia perjudica a la libertad, entendiendo la libertad, no lo hemos mencionado explícitamente, pero siempre entendiendo la libertad, Milei entiende la libertad como la libertad de negociar, de comerciar, que para muchos
sectores de la clase media puede parecer algo progresivo, pero entendamos que el almacén nunca va a poder comerciar en igualdad de condiciones con alguna cadena de supermercado francesa, o etcétera, etcétera. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente la realidad concreta, no la fantasía, esta retórica de que uno venía con una mano atrás y adelante y comiendo papa y comiendo cebolla podía progresar y podía convertirse en Aristóteles Onassis. Una que creo que no sé, sí creo que también vivió el Estado. Pero esa fantasía que marcó a toda una generación desde hace 20, 30, 40 años y que hoy día en mucho de la juventud, sobre todo el pibe rápido, como yo lo llamo, el pibe pedido ya, esta idea que no, bueno, acá si yo trabajo mucho, si yo puedo tener ahorros, voy a progresar, voy a tener mi propio pedido ya, es una fantasía, porque en lo concreto la torta ya está dividida. Es decir, las relaciones de fuerza no son iguales, una palabra que tanto usa el peronismo. Las relaciones de fuerza ya están cristalizadas en este marco de organización social. Es inviable esta fantasía de que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, excepto las notas de color que muestra TN en su momento, el viejito de 80 años que se recibió de abogado, excepto esas cosas que simplemente son una zanahoria para engañarnos, no, es inviable. Qué desilusión, nos está diciendo que la máxima a este país se lo saca laburando, separado en sílaba y todo, no va. Bueno, insisto, ¿quién domina la temporalidad de esta crisis? La casta que Milei se ha quedado afónico en denunciar, pero gobierna con la casta, gobierna con los Bullrich, gobierna para la misma casta económica de siempre. Esa casta, la rosca de la dirigencia política caduca y oxidada. Vamos a esperar esos tiempos, que negocien, que rosqueen, que vean el toma y daca de sus cajas, de sus cargos. Vamos a esperar esos tiempos políticos para que metan el ajustazo de una o en cuotas, no importa, porque esas cuotas te aseguro que, como está pasando ahora en todo lado, van con mucho interés. Cada cuota, ¿no? Cada porción o cada cuota que te meten el ajustazo, con intereses irremontables. O la temporalidad la vamos a dominar desde el pueblo, desde los trabajadores, en las calles, con asambleas, con deliberación en los lugares de trabajo, con cacerolazos, con consignas claras y, ¿por qué no?, con una planificación para refundar sobre otras bases la Argentina. Porque como decía Homero Simpson, opportun crisis, siempre suma, ¿no? Homero, vamos a poner el hashtag Homero Simpson. Sí, que no vamos a estar con Maquiavelo, Marx, tenemos a Homero. Opportun crisis, es decir, si nosotros estamos observando lo que Milei vino a desnudar, que toda la democracia, la división de poderes, el Congreso, el consenso y toda la mar en coche, no funciona y no viene funcionando hace décadas. Y vemos que quienes vienen a denunciar esto, su salida, su idea de la libertad de la libertad en abstracto, es decir, la libertad de oportunidades supuestamente, como decía, esto sí, permitámonos citar, el viejo Marx, para nosotros la libertad de morirnos de hambre. Pero la ínfima minoría que fue el DNU que ha corrido en las redes sociales una suerte de flyer donde le ponía apellido de un capitalista específico a cada ley. Con sus perros hizo lo mismo, le puso los nombres de los grandes economistas que él admira, libertarios, ultraliberales, etc. Es un recurrente. Entonces, cuando hizo una ley a medida de cada uno de sectores no del mercado, sino de determinados capitalistas, esto nos lleva a mostrar que ese camino no nos está resolviendo los problemas. Nosotros, la fantasía de que, como decía Tato Bores, siempre decía, cuando hablaba con un ministro, en un sketch, cuando hablaba con un ministro, que nosotros nos venimos, siempre nos piden el esfuerzo, pero siempre nos terminan cagando, porque esta idea de no, hay que pasar el invierno, la venimos escuchando desde el año 59 justamente, que es interesante esto, porque Milei dice que siempre funcionó. Hay que reformular ahora, con este ajustazo hay que pasar todas las estaciones, no solo el invierno. Entonces nos muestra que acá está faltando un factor activo, y es donde yo hablaba de la importancia del balance del 2001. Porque no es solo la cuestión de la bronca que nos da no ir al supermercado y que cada día nos está aumentando. La hiperinflación, la baja de salarios. Ya ni siquiera es necesaria la perspectiva que nos plantea la ley ómnibus, que es esta idea de la destrucción de las funciones de trabajo,
el tema de la indemnización, el tema del banco de obra, todas cosas que no son novedosas. Vos si sos de casualmente, votaste a Milei, no son novedosas. Nosotros que ya pintamos canas y tenemos 40, todo esto lo escuchamos en los 90. Y nosotros recordamos perfectamente las 3 patas por las que venía... Bueno, seamos honestos con el público, tenemos 40 largos. Yo por lo menos me hago cargo de eso. Estas 3 cosas en las cuales se basó el gobierno de Menem, y no me refiero a las privatizaciones, sino hasta que las 3 grandes reformas que supuestamente nos venía a integrar al mundo y que sistemáticamente han fracasado en el mundo, esta idea de la reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma educativa, que nos han llevado a este presente, aún habiéndose aplicado a medias tintas algunas, viene a revivir este aspecto, incluso algo que, no sé si lo sabías vos, en el 2001-2002, uno de los pedidos del Fondo Monetario para causar el vínculo era lo que planteaba Lidita Carrió, que era un seguro... desempleo universal, ¿era? Sí. El propio Fondo Monetario, que es lo que va... Porque estaban los dos, ¿no? Seguro de desempleo universal y seguro de asignación universal. Sí, era una suerte de seguro mínimo para que la gente no se caiga de hambre. Que es lo que vino a decir Milei en sus declaraciones públicas ya como presidente, donde los que se caen, esos no le vamos a tocar los planes. Es decir, no es que el chabón, nuestro querido presidente, es bueno, entonces si nos vamos a aguantar los trapos mientras avance la inflación y esta nueva serie de reformas que nos van a permitir progresar, no es parte de todo. Nos quieren vivos para el día siguiente para ir a laburar, no mucho más. Sí podés ir a laburar. Sí. Javier tocó un punto importante recién, la reforma laboral. No sé si lo habrán visto. Uno de los aspectos más oscuros, más retrógrados de esta reforma es tomar personas hasta 8 meses de prueba. ¿Cuánto tiempo un trabajador debe vender su fuerza de trabajo para generar lo que en la jerga del marxismo conocemos como plusvalor y que se lo repartan entre los distintos sectores de la clase dominante después? De manera a prueba. Fíjense la consolidación de la explotación que significa esto. Otro aspecto nefasto de esta reforma, regimentar el derecho de huelga, declarando como servicio esencial varios rubros de trabajo. Pero algo que la educación es represivo, es punitivista, es nefasto y es un retroceso. Y no es nuevo. Porque, claro, justamente la intención es, por eso Menem entra dentro de estos próceres modernos que tiene Milei. Ahora bien, ¿por qué ha permitido que estas ideas que en su momento nos llevaron a la destrucción del 80% de la industria nacional, a una desocupación del 50%, a la destrucción de la educación pública, sin elogiar previamente a la fundida, etcétera, pero terminar de tratar de cristalizar a la idiotización de la juventud, porque eso es lo que ha ocurrido durante el menemismo? ¿Por qué ahora, después de que la clase obrera y los sectores populares se plantaron ante esto y supuestamente transcurrimos una década de ganada de algo que era supuestamente, a palabras de Máximo Kirchner, irreversible? ¿Por qué otra vez está planteado la posibilidad de que esta puede ser nuevamente la salida de los problemas del país? Ahí es donde entra parte de esta reflexión que yo insisto con reflexionar sobre el 2001. Pues considero, si querés avanzo ya en esta idea que estoy madurando hace un tiempito, esta idea del elemento consciente en todo el proceso. Me parece que es importante ver la idea del elemento consciente y de quienes supuestamente están llamados a esta transformación social sobre nuevas bases, este eufemismo que usamos nosotros acá, para que no venga Burrich. Abrimos este interrogante que para nosotros tendría que funcionar como una lógica. Javier insiste correctamente con recoger el guante, ¿no?, de los efectos históricos del 2001. Una de las grandes consignas del 2001 fue Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Qué es lo que se ha logrado en los últimos años? Evitar a toda costa, ¿no?, esa fusión entre la clase media y los sectores más plebeyos, más proletarizados, si se quiere, más humildes, más pobres, más postergados de los movimientos piqueteros. Bueno, ¿por qué se ha evitado eso? Porque por supuesto es una alianza que pone en jaque, ¿sí?, a la estructura del poder dominante. Entonces, con leyes más represivas, más punitivas, con el cercenamiento de las libertades democráticas, con un retroceso enorme en materia de derechos civiles, esa división, ese enfrentamiento se agudiza. Y vemos todos los días los grandes vampiros
afilándose los colmillos en busca de sangre desde los enormes medios de comunicación por sus alcances masivos, ¿no? Poniéndole los micrófonos en las papadas, en la boca a los pasajeros, a los conductores, a los transeúntes, esperando, ¿no?, de manera ávida y con una ansiedad galopante que digan que los repriman, estamos hartos, estamos podridos, nos cortan la calle. Bueno, es una indignación muy grande que lamentablemente ofusca la posibilidad de reorientar, ¿no?, las verdaderas fusiones, las verdaderas alianzas del pueblo, que es lo que necesitamos para salir de esto. Porque nosotros nos preguntamos, ¿sí? Vamos a mencionar otro personaje que, a pesar de que hoy hace calor, va a dar escalofrío cuando lo mencionemos. El señor Velocopit, ¿sí? El señor Velocopit, ¿no? El gran amo de la medicina privada, de las prepagas. Bueno, ¿qué dice el señor Velocopit? Dice, acá vamos a tener que ir, no sé si han escuchado al señor Velocopit, dice, acá vamos a tener que ir a una seguidilla de aumentos en las prepagas. Hasta llegó a decir, y el plan médico obligatorio es muy extenso, no, hay que ver, hay que revisar. Con suerte por ahí te deja la cobertura para una carie, para reparar una carie. Pero el señor Velocopit lo que está diciendo es, porque también lo expresó en estos términos, dice, pero si la gente se bancó un aumentazo en la nafta, apostamos a que puedan comprender el sinceramiento de los aumentos en la medicina prepaga. Lo estaba diciendo con todas las letras el señor Velocopit, porque además de eso está festejando, sin disimular, que Milei, con estas reglamentaciones que quiere inculcar, elimine la regulación de la Superintendencia de Salud para la fijación de los precios de la cuota de la prepaga. Y entonces arreglate que no pase más los fondos de la prepaga por la obra social, que el trabajador pueda elegir, la famosa desregulación. Vamos hacia un mercado exclusivo de los que puedan pagar. El señor Velocopit dice, claro, a mí me entran los insumos al 100%, yo tengo que compensar esto. Está bien, cada amo de la corporación podrá invocar, cada Cristo podrá invocar su cruz y decir, mi sacrificio es por esto. Pero ¿quiénes son los verdaderos sacrificados acá? ¿Quiénes somos los que verdaderamente pagamos el costo de este ajuste? Porque no va a ser el señor Velocopit, vas a ser vos, que si tenés médicos, que si tenés Uimedical, que si tenés OMINT, no sé cómo vas a hacer para poder pagarla con los aumentazos que propone el señor Velocopit. Lo mismo con el gas. Si los aumentos que quieren plantear la distribuidora de gas, de entre 150% de aumento, no recuerdo ya cifras siderales, se implementan y en el invierno te tendrás que calentar a leña. Cuando no puedas pagar la medicina privada, cuando no puedas pagar el gas, cuando no puedas ya no ir a Coto, a Diga, Carrefour, cuando no puedas ir al chino porque te remarcó el azúcar hasta por las nubes, entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde planteamos que consignas como Piketty y Cacerola, que consignas que nos permiten clarificar y entender que vamos a estar aunados en los intereses, ¿sí?, que vamos a defender contra quienes vienen a aplastarnos. Lo que se impone, para retomar lo que decía Javier, no es la salida de las vías de la dictadura de las formas en esta democracia burguesa que nos proponen una y otra vez sus adláteres, sino hay que refundar este país sobre otras bases, hay que plantear otro horizonte, otra salida, para que gobernemos los que nunca gobernamos, los trabajadores y el pueblo. Porque el problema no son las formas, no es la cuestión de la bronca episódica, no es esta idea de el progreso como hicieron nuestros abuelos. El problema es nosotros hoy día, cómo identificamos que ese famoso mercado, esa famosa libertad, detrás ocultan intereses específicos, que eso la realización, el desarrollo y la ganancia de esos intereses específicos son a costa de nuestro sacrificio, que como decía Tato Bores, desde antaño siempre nos vienen pidiendo un sacrificio que siempre terminó con nosotros en la zanja y con los mismos de siempre llenándose los bolsillos. Ese es el problema. Ahora bien, llegar a esta conclusión no es fácil, como decimos nosotros, como decía Velocopit. Bueno, te aguantaste esto, te vas a aguantar lo otro. Y capaz que ocurra. Capaz que el sector de la sociedad dice, sí,
¿A qué ir con esto al sacrificio? Sí, hay que ponerme un pullover, como decía nuestro querido presidente Macri, en invierno para no gastar tanto la luz. Va a haber sectores. Ahora bien, ¿cómo encararse estos sectores? Al tipo que tienen que darle de comer a 3, 4, 5 hijos o no llega a pagar el alquiler. Es muy difícil, es un desafío. Pero es importante en esto tratar de ver cómo ampliar los espacios detrás de esta consigna, por ejemplo, piquetes y cacerola, los espacios de liberación en lugares de trabajo, estudio y vivienda, en esos lugares, espacios de liberación con la claridad de que el árbol no nos tapa el bosque, volviendo a citas populares, el árbol no nos tapa el bosque. Y veamos que ya nos han repetido varias veces el sacrificio, ya nos han alternado tantas veces con opciones de centro-izquierda, opciones de centro-derecha, nacionales y populares, demócratas, progresistas, gente liberales. A mucha gente, a tu abuelo, pregúntale, se le ha pasado la vida esperanzado de que el próximo gobierno le va a mejorar las condiciones de vida. Porque con esta alternancia que nos venían a plantear que es el sumum de la democracia, que no es más que una palabra abstracta, le ha pasado la vida y ha vivido toda su vida trabajando por 2 monedas y ahora a la hora de jubilarse gana 2 monedas y tiene el cuerpo roto. Ese es el problema central. ¿Cómo hacemos nosotros para darle una salida de fondo a este problema y dejar de tener la expectativa de que en el Congreso, mi representante que yo voté, porque es popular, porque es progresista, porque nunca está con los trabajadores, va a poder resolverlo? Porque la resolución nunca en la historia ha sido así. Siempre ha sido la intervención de los pueblos, vos me estás haciendo cada vez más zurdo, la intervención de los pueblos es la que ha resuelto estos problemas. Entonces nosotros, cuando empezamos este programa, hay un programa cero, que lo llamamos de alguna manera, que buscamos un marco general, que era la temática sobre la vigencia o no, o agotamiento o no, del capitalismo y del socialismo como planteos, como cosmovisiones a la hora de entender el mundo. Javier, y por asociación con temas reflexivos, nos remitimos a nuestro programa cero en función de lo que decía Javier, no podemos dejar de mencionar. Javier, vos y usted, si pasa esta monstruosidad, tampoco van a quedar en pie los ámbitos de la educación y de la cultura en este país. Una de las grandes ideas vanguardísticas que también el DNU, la ley Ómnibus plantean es, por ejemplo, condicionar el financiamiento del Estado para el sistema universitario según matrícula, tipo de carrera, cuánta gente egresa, además de querer arancelar, ¿sí?, las carreras para extranjeros no residentes, que es un comienzo, ¿no? Se empieza por arancelar a los extranjeros residentes y después no sabemos dónde termina, porque con el presidente, ya sabemos, muchas cosas son viajes de ida nada más, ¿no? Ahora, Javier, quiero redondear esto. Esto es un ataque brutal también, no solo a las condiciones educativas en el sistema universitario, porque lo que está diciendo es, si no me gusta cuánta gente hay en esta carrera, si no cumplen con los egresados que yo quiero, independientemente de en qué condiciones viene ya de financiar la educación, porque esto hay que decirlo, los gobiernos anteriores han hundido y han desfinanciado la educación. Milei quiere ponerle, ¿sí?, el monito de remate. Pero en realidad lo que se está planteando acá es, avancemos todo lo que se pueda con el arancelamiento de la educación pública. Bueno, eso sumado a la regimentación del derecho de huelga para la docencia en general si se declara la docencia servicio esencial. Ejemplificado en la cultura popular, vos si tenés 30, 40 años, seguramente recordás ese capítulo de Los Simpsons, donde a Lisa le mienten diciendo que había ganado un premio y que quería donar ese premio en efectivo, y que para los directivos y los estudiantes era muy importante ese premio era una suerte de examen PISA, porque le garantizaba cierta cantidad de matrícula. En el cine yankee está lleno de ejemplos de eso. O cuando, por ejemplo, Pepsi o la industria esta de juguetes se hace cargo del colegio, que donde la educación está orientada a crear un juguete. Ese es el horizonte de la educación que nos plantea el gobierno. Otro ejemplo de esta ley nefasta, de esta mega ley o ley ómnibus nefasta, quiere liquidar la ley de cooperadoras escolares. La ley de cooperadoras escolares lo que plantea es que el Estado tiene la obligación de intervenir, fomentar en la vida de las cooperadoras, de los colegios con determinado apoyo material, social, bueno, chao. Como le gusta decir a Milei, afuera
y que cada cual se autofinancie, que cada cual busque otros recursos. Incluso dice que haga publicidad. Ojo con la cooperadora, ¿no? Porque la cooperadora hay que ubicarla históricamente, fue una decisión del gobierno peronista, pero fue una decisión para desligarse parcialmente del financiamiento, por eso. Ni siquiera eso. Porque después se cumple, no se cumple, tenés razón. No, porque en la existencia real del sistema educativo, las escuelas grandes, con mejores escuelas o con sectores medios, las cooperadoras funcionan más que las que no funcionan, y por lo tanto, entonces... Estoy de acuerdo que hay que ver alguna letra chica de las todavía leyes vigentes. Yo me refiero al problema más general. Ya ni siquiera va a quedar algún mínimo respaldo de lo que por ahí todavía en forma más gravía. Lo que quiero decir es que no estoy reivindicando todas las leyes preexistentes como un paraíso, pero digo, hay algunas cuestiones que ya no va a dejar ningún título con cabeza. Por ejemplo, y ya que hablamos de la educación y la cultura en general, derogar la ley del teatro, ¿no? Derogar, o sea, aniquilar el Instituto Nacional del Teatro. ¿Qué demonio va a pasar con los teatros? Fuente de financiamiento alternativa, pero peor todavía, porque también habla, me llamó mucho la atención y dije no puede ser, y ahora lo confirmé con un dato que recibí hace poco. Dice, no sé si usa la palabra colectivizar, el registro, la propiedad intelectual. Porque la ley ómnibus de Milei elimina el SADAIC Argentores y SAGAI, por ejemplo. ¿Qué significa en la práctica esto? Que si yo la pego con un tema musical una sola puta vez en mi vida, como alguna de las bandas que quizás escuchaste en algún momento, y bueno, y cada lugar, cada radio, cada televisión, cada boliche que la pase, me tienen que pasar un billete, porque eso fue un trabajo mío, una obra mía, que a vos te sirve como medio para dar determinado espectáculo. Eso se liquida. Es decir, los artistas en general no van a recibir regalías por su obra. Eso es lo que busca. Con la idea de facilitar el negocio, la cultura en términos más generales, lo plantean ellos así, y en particular, en específico, el negocio como tal. Es decir, corre, como tantas otras cosas, corre las migajas que ya el Estado en su momento, el Estado capitalista en su momento, le daba a los trabajadores y a los sectores medios, que la Argentina siempre se sintió muy orgulloso de esto, ni siquiera esas migajas que nos daba, como las cooperadoras, que de alguna manera era un marco de democracia de los padres, ni siquiera ese espacio, todas esas migajas las corre. ¿Por qué? Porque está en crisis. Porque efectivamente no es casualidad, más allá del vacío de representatividad que viene a expresar Milei, que ya expresó Trump, Bolsonaro de alguna manera, Vox, o otros en el pasado, no viene a expresar eso, que en su momento, en un periodo anterior, esa falta de crisis de representatividad lo expresaron variantes de centro-izquierda, si quieres decirlo, los Evo Morales, los Lula, los Chávez, ya eso como canal de representatividad también está agotado. Si los partidos tradicionales, el radicalismo o el PJ más tradicional está agotado en este espíritu del Congreso y la alternancia democrática, si ya está agotado las alternativas de centro-izquierda que venían justamente a renovar la política o a modificarla, ahora lo que está planteado, y hay que preguntarse por qué, ahora se viene toda una alternancia de los outsiders de la derecha que vienen, como bien son incapaces de darle algo nuevo históricamente a la humanidad, vienen con viejas recetas que, como todo en la vida, esto lo sabrás mejor, todo en la vida, pues la vida que uno se va alejando de lo que sucede, lo va idealizando, y entonces piensa que, bueno, Roca, Sarmiento y compañía hicieron un país bellísimo, y en que es el Estado posterior, realmente encarnado por esta idea por eso el tal odiado Keynes para nuestro presidente Milei, vinieron a cortar este desarrollo por el cual no somos Australia o no somos uno de otros países que no quiere que quede nada mínimamente progresivo en pie. Milei y su casta. Estaba pensando también en la ley del libro. Van a derogar la ley del libro. Hasta ahora vos podías tener precios unificados de los libros. Ahora desregula y abre. Es decir, esto atenta contra la subsistencia
de esas pequeñas librerías que por ahí vos en Corrientes recorrías, conseguías un usado, algo que no querías comprar en Mercado Libre, de otro gran prócer, Galperín, otro gran prócer que se está afilando los colmillos con toda esta porquería. Bueno, entonces ibas a Corrientes y conseguías un libro usado de literatura, de filosofía, historia argentina. Chau, si rige este engendro, se liquida porque